Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el nacionalismo y la universalización de la educación. El nacionalismo y la educación han estado íntimamente ligados desde el surgimiento del Estado moderno. La universalización de la educación no solo respondió a demandas sociales, sino que también fue un instrumento para construir identidades nacionales, consolidar territorios y formar ciudadanos. Este vínculo, sin embargo, ha generado tensiones entre uniformidad cultural e inclusión de la diversidad. Y bueno, ¿qué es el nacionalismo? Es una ideología y un movimiento político que sostiene que un grupo de personas que comparten elementos comunes como lengua, cultura, historia o territorio debe formar una comunidad política soberana, es decir, una nación con su propio Estado. Características del nacionalismo. Identidad nacional compartida. Se basa en la idea de que existe una comunidad imaginada, según Anderson en el 2006, donde las personas se sienten unidas por símbolos, costumbres, lengua y tradiciones. Soberanía. El nacionalismo busca que la nación tenga su propio gobierno, leyes y territorio. El sentido de pertenencia promueve el orgullo de ser parte de una nación y el compromiso con su desarrollo. Y exclusión o inclusión. A veces el nacionalismo puede volverse excluyente, marginando a grupos que no se ajustan a la cultura dominante. El nacionalismo y la escuela. Desde el siglo XIX, cuando los estados modernos comenzaron a consolidarse, la escuela se convirtió en una herramienta fundamental para construir y fortalecer la identidad nacional. El Estado usó la educación para formar ciudadanos que compartieran una lengua en común, una historia oficial, símbolos patrios y valores cívicos. De este modo, la escuela no solo enseñaba a leer y escribir, sino que también moldeaba el pensamiento, la cultura y el sentido de pertenencia a una nación. ¿Qué significa universalización en la educación? Significa garantizar que todas las personas, sin importar su lugar de origen, género, condición económica, cultural o capacidades, tengan acceso a una educación básica de calidad. Es el proceso por el cual un Estado se compromete a que la educación llegue a todos los ciudadanos, especialmente en los niveles de inicial, primaria y secundaria, como un derecho fundamental y no un privilegio. Funciones principales de la universalización. 1. Homogeneizadora. Buscó construir una identidad nacional común, muchas veces a costa de las lenguas, culturas o costumbres locales, en países con diversidad étnica y cultural. Esto llevó a la imposición de una cultura oficial, debilitando las expresiones culturales indígenas o regionales. 2. Instrumento de modernización. Al ampliar el acceso de la educación, se formó mano de obra calificada para las nuevas economías industriales y se promovieron valores asociados al progreso, como el trabajo, la disciplina, la obediencia y la ciudadanía. Educación universal, educación para todos. Aunque la universalización de la educación buscaba que todos los niños accedieran a la escuela, en la práctica muchas veces fue un proceso excluyente, sobre todo en contextos indígenas, rurales y mestizos, porque se impuso una cultura escolar urbana y occidental, desconectada de las realidades de los pueblos originarios, porque no se respetaron las lenguas ni las formas de aprendizajes locales, porque se promovió una idea de progreso que rechazaba lo indígena como atrasado. ¿Qué implica la universalización en la educación? 1. Acceso para todos, que ningún niño o niña quede fuera del sistema escolar. 2. Gratuidad, que el Estado asuma los costos de la educación básica. 3. Obligatoriedad, que los niños deban asistir a la escuela por ley con responsabilidad del Estado y las familias. 4. Calidad educativa, que no solo se acceda, sino que se aprenda con equidad y pertinencia cultural. Y 5. Inclusión, que se atienda a la diversidad, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, etc. Hablemos sobre globalización y diversidad. Vivimos en un mundo globalizado, interconectado y culturalmente diverso. Esto desafía el antiguo modelo educativo nacionalista que buscaba una identidad única. Ahora, la educación debe formar ciudadanos capaces de convivir con la diferencia y valorar la diversidad. La educación intercultural bilingüe es una respuesta a siglos de exclusión. Reconoce la lengua, la cultura y los saberes de los pueblos originarios. No se trata solo de traducir, sino de reconocer otras formas de ver y entender el mundo. La educación al servicio del nacionalismo. La educación ha sido uno de los instrumentos más poderosos del Estado para construir y consolidar la idea de nación. Desde el siglo XIX, los gobiernos promovieron sistemas educativos públicos, obligatorios y gratuitos para formar ciudadanos que compartieran una identidad nacional común.
Objetivos de la educación nacionalista. Unificar la lengua y cultura. Imposición de una lengua oficial en la enseñanza, desplazamientos de lenguas indígenas o locales. Transmitir la historia oficial, creación de una memoria colectiva con héroes nacionales y símbolos patrios, una reconstrucción de un relato común del pasado. Formar ciudadanos obedientes y leales, enseñarles valores cívicos como disciplina, respeto a la autoridad, amor por la patria. Convertir la población en sujetos productivos y gobernables. Fortalecer el Estado de Nación. Integrar regiones diversas en el proyecto político. Consolidar el poder central. La educación o la escuela es el instrumento privilegiado para modelar al nuevo ciudadano nacional, según Benedict Anderson en el 2006. Los grandes desafíos actuales de la educación nacionalista. 1. Exclusión cultural y lingüística. Muchas escuelas aún no valoran la diversidad. Imponer una cultura dominante sigue provocando abandono escolar y pérdida de identidad. 2. Necesidad de educación intercultural. Hoy se requiere una educación y que reconozca que se respete la diversidad cultural, como propone la educación intercultural bilingüe. 3. Formación los ciudadanos grupales. La escuela debe preparar a los estudiantes no solo para vivir en su país, sino también para participar en el mundo interconectado, diverso y en constante cambio. 4. Equidad y justicia educativa. El reto es construir un modelo de la escuela que no imponga una única forma de ser, sino que abrace la pluralidad como riqueza. Y bueno, como conclusión final, el nacionalismo promovió la universalización de la educación como herramienta para construir unidad. Sin embargo, esta visión fue excluyente para muchas comunidades. Hoy se impone más una mirada más plural que articula identidad nacional, diversidad cultural y ciudadanía global. La escuela ya no puede ser solo un espacio de homogeneización, sino un lugar de encuentro de múltiples voces. Gracias.